cómo alcanzar la bendición en, con y sobre la roca. Entonces, ¿cuál es el título del mensaje? Cómo alcanzar la bendición en, con y sobre la roca. En Cristo, con Cristo y sobre Cristo, que es nuestra roca, poniendo absolutamente todo sobre Cristo, que Él es el que nos ayuda para llevar esta vida y para seguir adelante. La palabra de Dios nos instruye a construir toda nuestra vida con un fundamento que es la roca. Sabemos quién es la roca por la palabra de Dios. A través de la Escritura es mencionado Jesucristo como la roca, es mencionado como la roca que vino y que está con nosotros y que nos ayuda. Específicamente en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Allí claramente se hace la referencia a quién es esta roca. Y dice la palabra de Dios. Entonces vámonos de una vez al texto bíblico y vamos a ir leyendo, aunque aquí ya está en la pantalla para que todos también lo tengan allí y lo puedan leer, aunque en sus casas también tienen sus Biblias en las manos. Amén. Dice la palabra de Dios, y todos bebían la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Claramente la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4, solo por citar un versículo, una cita bíblica, nos habla y nos deja bien en claro que la roca era Jesucristo y que la roca es Jesucristo, porque aquí el texto, Pablo está escribiendo a los corintios, le está hablando a la iglesia de Corinto y está tomando una referencia bíblica de cuando ellos estaban en el desierto. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas estaban en el desierto. Dice que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Ya teniendo en claro y dejando muy en claro para que todos tengamos en nuestra mente, todos tengan allí presente de quién es el que vamos a hablar y quién es el que nos va a guiar a través de la Escritura y a quién se refiere cuando digamos la palabra roca. ¿De quién se está hablando cuando digamos la palabra roca? De Jesucristo. Dejemos ese pensamiento en nuestra mente, tengámoslo ahí como esta verdad, y vamos ahora a la palabra de Dios, al texto central de la palabra de Dios, y empezamos y vamos a leer. Entonces, acompáñenme, por favor, mis queridos, al libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer a partir del versículo 21. Y luego vamos al versículo 24, así como lo estamos viendo aquí en nuestra pantalla, amigos y conocidos que nos están escuchando en esta mañana. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, así. Versículo 21 del capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? Que debemos hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Esa es la palabra por la cual nos vamos a ir moviendo en esta mañana. Esa es la palabra central para que la tengamos allí presente en esta mañana. ¿Cuál es la palabra? Que debemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Debemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Eso es lo que debemos hacer. Nosotros tenemos un Dios, tenemos a Jehová Padre y a Abba Padre. Él es nuestro Padre. Nosotros hoy, en Día de Padres, debemos también estar celebrando, alabando, glorificando y exaltando a nuestro Padre superior, porque Dios no es solo Dios, es nuestro Papá Dios. Y entonces Él nos dice y nos exhorta a que hagamos su santa voluntad. ¿Por qué? Porque el texto dice que no es solo con decirle Señor, Señor, o no es solo con de pronto congregarnos en una iglesia, o no solo con tener de pronto un ministerio en la iglesia, que sea una carga y no un compromiso responsable delante de Dios. Son muchas las cosas que podemos hacer nosotros que parece que es para delante de Dios, pero realmente, probablemente lo estamos haciendo en nuestra humanidad y en nuestra carnalidad seguramente también. Entonces Él nos dice, no, muchos me podrán decir Señor, Señor, pero el contexto y el centro, la columna vertebral es que debemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Y ahí es donde nos vamos a ir yendo ya en el versículo 24 de Mateo capítulo 7. Entonces vamos al versículo 24, queridos, acompáñenme
Ustedes allá con la palabra de Dios y nosotros aquí también estamos con la palabra de Dios. Dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pongan en el chat, todos los que me están escuchando, pongan en el chat sobre la roca. Sobre la roca. Entonces nosotros edificamos la casa sobre Cristo. Todo lo ponemos en ese fundamento que es Cristo. Y si hacemos eso, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que nos van a llamar hombres prudentes, mis queridos. Es maravilloso que el Señor te diga que eres un hombre prudente, que eres un padre prudente, que eres una madre prudente, que eres un joven prudente, un abuelo prudente, porque esto es para todo. Pero ¿qué es la casa? Edificó la casa sobre Cristo. ¿La casa qué es? Entonces vemos dos elementos en esta primera parte sobre la edificación. Uno, el esfuerzo para edificar. Dos, para edificar la casa, que es la vida de cada uno de nosotros. Edificar la vida nuestra sobre la roca es el otro elemento, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Allí es donde debemos poner absolutamente todos los cimientos de nuestra vida. Sobre este fundamento debemos poner toda nuestra vida, absolutamente todo. Joven que me escuchas, y yo le hablo a los jóvenes en repetidas ocasiones, tú que estás iniciando, tú que ahora estás avanzando, quizás yo por lo menos ya estoy cerca de cumplir 50 años, y muchos acá de pronto son mayores de 50, o estamos por ahí, pero los jóvenes de 20, de 22, 25 y hasta 30 años que están iniciando en el camino de Dios, pongan su vida sobre la roca que es Jesucristo. Pongan su vida sobre este fundamento que es Jesucristo. Y cuando lleguen a los 50, quizá van a mirar hacia atrás y van a decir, ve, qué bueno, yo caminé sobre este fundamento y Dios me ha bendecido. ¿Por qué? Lo que vamos a estudiar es hoy, cómo alcanzar la bendición con Jesucristo, en Jesucristo y sobre Jesucristo. Entonces, que no lleguemos ya cuando tengamos 50 y de pronto haber caminado como cristianos, pero sin tener estos fundamentos claros, y haya sido también un desgaste, porque eso pasa, haya sido de pronto un cansancio, porque eso sucede. Entonces tú, joven, y ya para toda la congregación, sigamos adelante poniendo nuestro fundamento sobre la roca que es Jesucristo. Y dice que nos compara como un hombre prudente. Un hombre prudente es un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre que actúa bien, que actúa con moderación. Esos son los hombres prudentes. Entonces vamos a ver primero la condición que nos dice, porque hay una condición en la palabra de Dios, está llena de condiciones que nos pone el Señor. Lleno que nos dice, haz esto y te viene esto, haz esto y te daré esto, muévete por acá y yo te entregaré esto. Es maravilloso, porque el Señor es perfecto, nuestro Padre Celestial es perfecto. Él no solo te dice muévete y no te muestra el premio, no te dice solo ve hacia allá o ve para otro lado o súbete por acá o deja esto y te deja solo sin saber cuál es el premio. Siempre en la escritura, por donde tú veas, te va a decir esto es lo que yo quiero que hagas y esto es lo que yo voy a entregarte. Esto es lo que yo deseo que tú hagas y esto es lo que te voy a entregar. Qué Padre tan maravilloso el que tenemos, mis queridos, ¿no les parece? Qué Padre tan hermoso es el que tenemos, mis queridos, ¿no les parece? Que nos dice y nos da premios en toda la escritura que ustedes van leyendo, van los premios que nos va dando. Entonces, ¿cuál es la condición que en esta mañana nos está diciendo? La primera condición dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La primera condición, según el versículo 21 y el versículo 24 que acabamos de leer, es oír y hacer. Oír y hacer, mis queridos, es lo que nos dice. Dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. Oír es la primera condición que nos dice el Señor. Oír sus palabras. Eso es lo que nos dice el Señor, porque Él después nos va a entregar la promesa, y es que nos dice que nos va a ver como hombres prudentes que edificamos la casa sobre la roca. Oír
oír la palabra de Dios, oír el consejo divino, escuchar a sus autoridades también que hablan de parte de Dios, oír la palabra de Dios, oírla y obedecer la palabra de Dios, no ser rebeldes delante de Dios, no ser rebeldes delante de las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, que tienen la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y hacer, dice el segundo punto. Primero vamos a oír la palabra de Dios y más adelante probablemente profundizaremos un poco allí. Dice, y hacer, dice el texto, y las hace, oye las palabras y lo hace, no solo escucha y no hace, porque ese no sería un hombre prudente. O no solo escucha y no se mueve porque tiene temor. Después de que tú oyes la palabra de Dios, oír, después de que tú escuchas el consejo de Dios, te mueves a ejecutar, te mueves a hacer, te mueves, articulas tus brazos, tus piernas, tu mente, tus ojos, tu boca, lo que el Señor te diga que debes hacer, hazlo, muévete, no te quedes paralizado esperando que de pronto venga un ángel del cielo y te dé y te empuje. No, ya después de que Él te dijo que hagas lo que debes hacer, hazlo, muévete en fe, porque vas a ser un hombre prudente y te van a llamar, el Señor te llama hombre prudente, hombre prudente. ¿Qué debemos hacer con lo que oímos? Pues hacer la voluntad de Él, porque nosotros escuchamos su voluntad, nosotros escuchamos lo que Él quiere para nuestras vidas. Dios nos habla siempre, Él desea, nosotros debemos desear, porque Él desea que nosotros hagamos su voluntad. Él desea que nosotros hagamos su voluntad, eso sale del corazón de Dios mismo. Él desea que hagamos su santa voluntad, pero nosotros también debemos desear hacer la voluntad. Entonces se juntan estos dos puntos y ahorita vamos a juntarlo con otro. Uno, desde el corazón de Dios sale el deseo de que sus hijos hagan su voluntad. Desde el corazón de Dios sale. Dos, el hombre, la persona de quien es esta petición, debe desear hacer la voluntad del Padre. Y cuando el hombre se alinea a Dios en ese sentido, Dios le va a hablar y le va a decir qué hacer. Desde el corazón de Dios, con el corazón del hombre, sale la voluntad de Dios y Él te va a decir. No hay ninguna posibilidad de que no te hable Dios cuando tú deseas hacer tu santa voluntad. Dios no te habla, mi querido, le pregunto en esta mañana. Dios no te habla. Probablemente debes examinarte, porque si Dios no te habla, es porque probablemente tu corazón no desea hacer tu voluntad. Si Dios no nos habla, probablemente es porque no deseamos hacer su santa voluntad. Si Dios no nos habla es porque ya hemos tenido decisiones que tomar según la voluntad de Dios y hemos hecho lo que a mí me parece, según mi ego, según mis decisiones propias de mi esfuerzo humano. Entonces, si nosotros hemos caminado por ese camino, volvamos al camino de Dios. Digámosle al Señor, perdóname porque he tomado decisiones mías y no escuché lo que tú me dijiste, y hoy probablemente me tienes donde me tienes por la consecuencia de la decisión que tomé, dejando a Dios de lado, dejando a Dios aparte. Pidámosle perdón delante de Dios, arrepintámonos de las decisiones que hemos tomado sin que Dios haya estado allí acompañándonos, y volvamos a Él y digámosle con un corazón constricto y humillado, Señor, me arrepiento de haber tomado la decisión fuera de tu voluntad. Perdóname por haber tomado esa decisión fuera de tu voluntad. Y ahora quiero que me hables. Quiero que me digas qué hacer. Y yo deseo hacer tu santa voluntad. Y se va a emparejar el camino de nuevo. Entonces la condición es oír y hacer la voluntad de Dios. Siempre que nosotros deseemos hacerlo, Él nos va a ayudar. Y cuando Él nos diga qué hacer, cuando nosotros obremos en ese mismo deseo del corazón de Dios que se junta,
Él te va a ayudar a hacer su voluntad. Él no te va a dejar solo, mi querido. Él no te va a decir, mira, tienes que atravesarte por ese camino, tienes que atravesarte o ir hasta allá en un camino escabroso probablemente, o en un camino verde, lindo y hermoso, solo. Tú vas con Él te lleva a ti, Él te ayuda y el final va a ser especial y hermoso también, mis queridos. ¿Qué más? ¿Qué nos pide? Que hagamos su santa voluntad. Ahí la voluntad de Dios, que Él desea que nosotros hagamos en algo específico. Pero también hacer la voluntad de Dios es algo que todos sabemos que no debemos hacer. Que todos entendemos qué es lo que no debes hacer. Tú no debes preguntarle a Dios, por ejemplo, si te vas a un sitio que a Él no le gusta o no le agrada, o porque hoy el cristianismo de hoy es liviano, el cristianismo de hoy no tiene peso alguno, sino que todos lo llevan a la liberalidad y de todas formas somos cristianos y todos vamos a ir al cielo. No, mi amigo. Hay cosas que tú sabes que no debes hacer delante de Dios. Hay cosas que tú claramente debes saber que no se hacen delante de Dios. No lo debes hacer sencillamente. Fornicación no lo debes hacer. No te lo tiene que decir Dios. Dios no te tiene que hablar y alinear la voluntad de Dios con tu corazón para que tú lo hagas. No lo debes hacer. Adulterio no lo debes hacer. No tiene que Dios decirte que no adulteres, porque tú ya tienes los mandamientos. Tú ya sabes qué es lo que debes hacer. Decir mentira no debes hacer. Egoísmo no debe haber en nuestras vidas. Maledicencia no debe haber en nuestras vidas, y de pronto los que nos acompañan y no saben de la palabra, es decir, groserías en un contexto ya que nosotros todos conocemos. Enojo también es pecado y debemos pedir perdón a Dios y a los que herimos nosotros con enojo. Ira y llevarla al pecado tampoco. Hechicerías, que ustedes lo saben de qué les estoy hablando, porque la palabra nos dice también. Contiendas, habla la palabra. Tantas cosas que nos dicen. De eso no debes sentarte de pronto a orar y a decirle, Dios mío, ¿tú qué me dices? Según tu santa voluntad, yo debo irme con este hombre o con esta mujer a cosas y que a ti no te agradan. Yo debo, no, ¿cierto que no, mis queridos? ¿Cierto que no, mis queridos? No, eso no se necesita de ir a orar y a clamarle a Dios. Tú sabes, eso es también hacer la santa voluntad. Y si les aseguro que nosotros, teniendo en claro esto, que hoy estamos hablando, vamos a hacer la voluntad de Dios. Si nosotros decidimos mentalmente, decidimos desde nuestra razón no hacerlo, no lo vamos a hacer. No pecar sencillamente, de todo lo que les estoy hablando. De todo lo que les hablé es no pecar. No pecar. Anótelo por allá. Aunque parezca simple, no pecar es hacer la voluntad de Dios. No pecar es hacer la voluntad de Dios. Y el no pecar abarca toda conducta interna o externa, deshonesta, corrupta o inmoral. No pecar abarca todo un tema, toda una conducta externa o interna, deshonesta, corrupta o inmoral. De eso se trata, mis queridos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos avanzando poco a poco, porque Él nos dice que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nosotros escuchamos su santa palabra, si nosotros hacemos lo que Él nos dice que hagamos, nos va a llamar como un hombre prudente. ¿Quieres que el Señor te llame hombre prudente? ¿Quieres que el Señor te llame mujer prudente? ¿Quieres que el Señor te llame y te diga que tú eres un joven prudente? Edifica tu vida sobre Jesucristo. Edifica tu vida sobre Jesucristo. Pon los fundamentos de tu vida sobre Jesucristo y en Jesucristo. En Jesucristo los fundamentos de tu vida. Ponlos. Y te van a llamar hombre prudente. ¿Y por qué hombre prudente? Porque un hombre prudente actúa con moderación. Un hombre prudente actúa con cautela. Un hombre prudente no va con afanes a tomar decisiones. Un hombre prudente piensa, razona delante de Dios qué es lo bueno, qué es lo sano, qué es
todo lo que realmente conviene delante de Dios y ya actúa. Un hombre prudente edifica su casa sobre Jesucristo, su familia, sus hijos, su esposa. Entonces ya cuando tenemos al Señor en nuestras vidas, cuando ponemos estos fundamentos en nuestra vida, vamos, mis queridos hermanos, a tomar buenas decisiones. Vamos a tener buenas consecuencias. Vamos a tener decisiones acertadas y no decisiones que después tengamos que arrepentirnos. ¿Cuántos jóvenes y cuántas niñas hoy están por allí pensando por qué tomé esa decisión? ¿Por qué no rechacé cuando este joven me dijo al oído que si íbamos a algún sitio? ¿Por qué no dije que no, mis queridos jóvenes? Y hoy, los que no han llegado allá, piensen en la consecuencia. Piensen en lo que puede pasar más adelante si ustedes toman decisiones erradas. Puede que sean temas que los acompañen toda la vida, mis queridos, si tomamos decisiones erradas. Piensen antes de tomar las decisiones. No dejen que su cuerpo los domine. Tengamos dominio propio. Tengamos dominio propio. También los adultos, los matrimonios, todos debemos pensar en este sentido. Dominio propio y siempre razonar nuestra mente, que es como la mente de Cristo y que la debemos llevar allá, nos ayudará a poner todo en línea con Él, en línea con Él. Tengamos claros todos estos puntos que acabamos de hablar de lo que no se debe hacer. Entonces pecar es hacer la voluntad de Dios y pecar es hacer la voluntad de Dios y abarca todo, pero si no lo hacemos así, Él nos va a llamar como un hombre prudente. También, ¿qué nos va a entregar? Nos va a entregar el Señor entendimiento y sabiduría para edificar sobre la roca. Entendimiento y sabiduría para edificar sobre la roca. Es maravilloso todo lo que nos entrega. Ser un cristiano sabio que responde, es un cristiano que responde a su maestro y practica la obediencia. Nosotros debemos responder a nuestro Padre. Y si nosotros respondemos a nuestro Padre, practicamos la obediencia. ¿Y practicar la obediencia qué es? Volvemos a lo mismo. Si practicamos la obediencia, es hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a huir del pecado. Es así, es protección divina, es protección de lo alto para nuestras vidas, mis queridos. También nos va a entregar sabiduría, la promesa que Él nos da, que viene ligada a esta condición, que es oír y hacer, que es hacer la voluntad de Dios. También nos va a entregar sabiduría. Sabiduría de lo alto para llevar su vida basada en hacer lo que Él dice, alinear la verdad divina con nuestro corazón, nos va a proteger con nuestra mente las verdades divinas. Edifiquemos la casa sobre Cristo. Edifiquemos la casa sobre Cristo. Cristo es la roca y es el fundamento. La roca es Cristo y Cristo es la roca, mis queridos. También vamos a tener entendimiento para edificar, para profundizar en el terreno hasta encontrar la roca, el fundamento sólido. También vamos a tener ese entendimiento. Cuando un constructor quiere hacer una edificación, y aquí están hablando de edificaciones, y Patricia, no sé si me escuche, que es arquitecta, que es miembro de la iglesia, sabe mucho de esto, de construcción y demás. Y un constructor prudente, como el Señor lo llama, como dice el texto en Mateo 24, un constructor prudente no edifica una casa sobre nada. No edifica una casa sin bases sólidas, sin fundamentos, podríamos llamarlo, sin profundizar primero hacia el fondo, hacia la tierra, entrar hacia la tierra. José, por favor, pásame la siguiente foto, ahí adelantico, por favor, papi. Dale, no mucho, dale solo un clic, exacto, perfecto. Entonces, un constructor, ¿qué hace primero? Un constructor primero lo que hace es ir hacia lo hondo. Y profundizar, y el constructor profundiza y profundiza hasta que encuentra ¿qué? Hasta que encuentra terreno sólido, o sea, la roca, hasta que encuentra terreno sólido donde edificar. Ya cuando encuentra ese terreno sólido, empieza a edificar. Por eso Él nos dice que edifiquemos sobre Jesucristo. Si tú no has profundizado
en Jesucristo, si tú no has profundizado en nuestro Padre Celestial, si no tú no has profundizado en su santa palabra, debes profundizar. ¿Y qué es profundizar? Estudiar. ¿Qué es profundizar? Para pasar tiempo a solas con Dios. ¿Qué es profundizar? Meditar en su santa palabra. Es profundizar en la escritura, es profundizar en su consejo divino, eso es profundizar. Y cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, estamos construyendo nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo. Estamos construyendo nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo, mis queridos. Esa es la verdad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer, profundizar. Entonces el constructor, como vemos en la foto, empieza a ir hacia abajo para luego ir hacia arriba. Empieza a profundizar, a entender, a escudriñar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Las promesas por esta condición de oír y hacer. Oír y hacer la voluntad de Dios, oír y hacer la voluntad del Padre, oír y alinear ese deseo del corazón de Dios, ese deseo que sale desde el corazón, que emana desde el corazón de Dios, de que hagamos su voluntad. Y ese se junta con nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. Y eso va a responder ¿en qué? En que Él nos va a acompañar. Él nos va a acompañar en todo para hacer su santa voluntad. Debemos desearlo. Entonces esa es la condición que Él nos da en este texto de Mateo capítulo 27, versículo 24. Y las promesas que nos entrega las acabamos de leer. Las promesas que nos entrega nos compara como a un hombre prudente, nos da entendimiento, nos da sabiduría para edificar la casa sobre la roca. Y debemos ser cristianos que practicamos la obediencia. Practicar la obediencia es fundamental. Practicar la obediencia es fundamental y recibiremos la bendición. Nos da sabiduría para llevar nuestra vida basados en este fundamento que es Cristo Jesús y que es la roca. Nos da entendimiento para profundizar. Y luego, ¿qué viene? La promesa mayor, la seguridad, la certeza por haber obedecido su santa palabra. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos está diciendo allí también? Que si no estamos obedeciendo la voluntad de Dios, debemos volver allá, debemos volver al principio, volver allá, reconocer que no lo hicimos y volver allá para volver a encaminar nuestra vida, mis queridos. A los jóvenes también, lo que les está hablando la palabra de Dios. No propicien momentos que después se vayan a tener que arrepentir toda la vida. No propicien momentos porque no están haciendo la voluntad de Dios. Joven querido que me escuchas, amado joven que me escuchas y adulto también que me escuchas. Tú no debes preguntarle a Dios si es su santa voluntad que tú te vayas con un joven o con un adulto, con alguien más a pasar un tiempo a solas. Tú no lo tienes que preguntar eso, joven, ni adulto, hablemos para toda la iglesia en general. Tú no le tienes que preguntar si te vas a solas con alguien y que no es indebido, que es indebido. Eso tú lo sabes, eso es hacer la voluntad de Dios. No lo hagas, no lo hagas. Y les traigo una palabra ahora que siempre me trae a la mente el Señor cuando hablo de estos temas. Que un pastor en Bogotá decía, a toda la iglesia nos decía, solteros específicamente, todo lo que se hace en el segundo piso se siente en el primero. Todo lo que se hace en el segundo piso se siente en el primero. Entonces no vayas a hacer lo que después te tengas que arrepentir. ¿Cuál es la promesa? La promesa mayor, Mateo capítulo 7, continuamos, versículo 25, seguimos adelante, gloria a Dios, allí está. ¿Qué pasa después de todo esto? ¿Qué pasa después de que hacemos esto que el Padre nos dice? Qué maravilloso lo que nos dice, qué espléndido, es el único al cual nosotros debemos confiar y rendir toda nuestra confianza, rendir toda nuestra adoración, rendir todo nuestro cuerpo, rendirnos todos a Cristo Jesús, que es nuestra roca. ¿Por qué? Porque Él te da, Él te muestra el futuro. Es volver al futuro. La película que vimos hace muchos años, los que tenemos ya casi 50, nos acordamos de Volver al Futuro. Una película muy interesante y muy chévere.
Y de hecho decían que en el año 2000 o 2010, no me acuerdo, ya habían patinetas voladoras y una cantidad de cosas. Me estoy acordando en este momento. Ya estamos en 2020 y todavía ya se están viendo algunas cosas de eso. Pero de qué les quiero hablar? No de la película. Es como una aplicación sencilla, una analogía muy simple. Es que el Señor te da la entrada a ti. Él te abre una ventana. Dios te abre una ventana. Y te dice, mira, si tú haces esto, que ya te acabé de decir, puedes meter la cabeza aquí, en esta ventana, y vas a ver tu futuro. ¿Lo estás viendo? ¿Estás viendo tu futuro? ¿Estás viendo dónde vas a estar mañana, en un año, quizá, en 6 meses o en 10 años? Él te lo muestra a través de la palabra. Él te dice dónde vas a estar. Porque Él nos dice ahora, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que tú estás en esa ventana que estamos viendo aquí, tú estás allá mirando hacia el futuro y vas a decir hacia adelante, yo estoy obedeciendo la palabra, yo estoy alineado con Él, yo tengo mi corazón dispuesto a obedecer su santa palabra y yo veo en el futuro y mi casa no se va a destruir, mi casa no va a caer, mi casa no va a ir por tierra ni va a caer por el piso, mi casa, mi cuerpo, mi persona, yo con Él estaré firme delante de Él. Él no te dice que no vas a tener situaciones difíciles. La vida está llena de situaciones difíciles y para ponernos a hablar de eso sobraría tiempo. Pero está llena de situaciones. Él lo que sí te dice en esta puerta al futuro que estás viendo tú en esta mañana es que cuando venga la lluvia, que es una situación adversa, cuando venga el río que te quiera derribar, que es una situación adversa, cuando venga el viento con todo su poder y toda su fuerza y todo su ímpetu, tú vas a seguir firme y seguro, confiado en tu Jesucristo, en mi Jesucristo, porque estamos construyendo y edificamos sobre la roca. Entonces tú vas a mirar en 5 años, hacia adelante en 10 años, volver al futuro y vas a decir, estaré firme sobre la roca. Y vas a mirar hacia adelante y vas a construir espiritualmente, vas a construir familiarmente, vas a construir económicamente y estás mirando hacia adelante y vas a estar firme porque edificaste tu casa sobre la roca. Vas a estar firme porque edificaste tu casa sobre la roca. Es maravilloso lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Edificamos la casa sobre la roca. Nos da seguridad. Seguridad. ¿Qué es lo que más desea mucha gente? Saber qué le va a pasar mañana. ¿Por qué muchos malinvierten su dinero por allá en hechiceros, quizá en lecturas de cartas? Porque quieren saber el futuro. ¿Por qué muchos leen el horóscopo que llega en la prensa? Porque quieren saber el futuro, mis queridos. ¿Por qué muchos están pagando hoy para su vida futura por allá y están queriendo guardarse ellos de la muerte y de muchas cosas hacia adelante? Porque quieren guardar su futuro. Pero en esta mañana Dios te está diciendo a ti, querido amigo y joven que me escuchas, y conocidos y iglesia en general, te está diciendo cuál es tu futuro. Eso no es suficiente para ti, eso no es suficiente saber que Dios te está diciendo que en unos años hacia adelante vas a estar firme sobre la roca. Eso debería ser suficiente para nosotros. O probablemente la inseguridad que tenemos es de acuerdo a cómo hayamos venido llevando nuestra vida en Cristo. Probablemente las decisiones que tomamos no fueron en la voluntad de Dios. Pero hay esperanza, mis queridos. Hay esperanza en Él. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, mis queridos. La Biblia está llena de ejemplos por donde tú lo quieras ver. El pueblo de Israel, un pueblo duro que se apartaba todo el tiempo del Padre, que iba tras sus ídolos, y que se iba y adoraban a Baal y tantas cosas, ustedes que han leído la palabra de Dios.
En todo tiempo lo hacía el pueblo. Y el pueblo, y Dios iba adelante y les hablaba a través de los profetas. Y les decía, arrepiéntete, arrepiéntete y mira, voltea tus ojos a mí, Jehová de los ejércitos. Y yo te sacaré de donde estás. Te sacaré de esa consecuencia en la que andas. Te pondré por primero, te pondré por cabeza y no por cola. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice en el texto. Él siempre nos habla desde el amor, desde su corazón. Entonces nosotros debemos edificar y a partir de ahora empezar a tener ese fundamento sólido en nuestra vida. Que no seamos maleables. Viene el viento y nos golpea. Y si no tenemos una vela que nos haga aprovechar de ese viento en favor y estar también con el ancla firmes en el fundamento, vamos a ser como una balsa en el mar que va para todo lado y va por donde quiera y por donde el viento la quiera llevar, por donde la tormenta la quiera llevar. Ahí no hay nada, ahí hay solo desesperanza, ahí hay solo tristeza, mis queridos. Desesperanza y tristeza, mis queridos. Pero si estamos fundamentados en la roca va a ser excepcional, porque Él ya nos lo mostró. Él ya nos mostró hacia adelante qué vamos a hacer. Entonces, cuando venga la lluvia, cuando venga el río, cuando vengan los vientos fuertes y golpeen y nos golpeen nuestra vida y nos den tan duro que parece que no fuéramos a poder levantarnos, adivinen qué pasa, mis queridos. Esa fuerza del viento, esa fuerza del río, esa fuerza de la lluvia es limitada, porque Dios ya lo dijo, porque Dios ya lo declaró en nosotros y para nuestras vidas y lo acabamos de ver. Dios ya lo dijo y lo declaró, dice la palabra de Dios en el texto que acabamos de leer, Mateo 7:25. Vamos a leerlo allí. ¿Qué nos acabó de decir? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, no cayó. O sea que la fuerza que tú te imaginas de un huracán, la fuerza que tú te imaginas de un río violento cuando le ha caído mucha agua, los vientos que vienen contra huracán, toda esa fuerza es limitada sobre la vida de un creyente. Es limitada sobre la vida tuya. Es limitada sobre mi vida, mi querido amado amigo que me escucha. Es limitada, es una fuerza limitada porque el poder real, el poder superior está en Dios. Y Dios ya dijo y declaró que si tú haces lo que hablamos ahora, oír y hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga, no nos va a derribar, no nos va a tumbar, porque edificamos nuestra vida sobre la roca. Edificamos la vida sobre la roca. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios por lo que nos hablan esta mañana nuestro amado. Gloria a Dios porque si estamos fundamentados sobre la roca, tampoco abandonaremos el camino. Tampoco abandonaremos la carrera en Cristo Jesús. Y seguiremos avanzando y hacia adelante, poniéndole el pecho al viento, pero seguros en la roca. Ahí, firmes en la roca, anclados en la roca. Y vamos a ser como esas palmeras que el viento les puede pegar duro y de pronto las hace llevar e inclinar hasta el piso. Pero cuando pasa, se levantan con más fuerza, se levantan con más autoridad y nos levantaremos con más fuerza y más autoridad que la que hasta hoy traíamos. Porque vamos a encaminarnos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a encaminar nuestro corazón al corazón de Dios, nos vamos a alinear y Él va a desear que hagamos su santa voluntad. Y no vamos a evitar pecar, no pecar es hacer la voluntad de Dios. No pecar es hacer la voluntad de Dios. No prestar nuestros cuerpos para inmundicia es hacer la voluntad de Dios. Y esa parte es la responsabilidad tuya. Él ya nos dijo qué no debemos hacer, porque guarda nuestras vidas. No lo hagamos. José, cuando la esposa de Potifar lo sedujo y se lo quería llevar y lo agarró de la camisa y lo quería con malicia, lo sedujo para llevarlo a la cama. José no se quedó ahí diciéndole a Dios, Señor,
¿será que esta es tu voluntad? ¿Qué hago? ¿Salgo corriendo o me pongo aquí a orar con la hermanita esposa de Botifar a ver qué hago? No, mi querido, hay cosas que son verticales y José salió corriendo despavorido y no permitió caer en pecado. Gloria a Dios por su santa palabra. Gloria a Dios por lo que nos habla. Gloria a Dios por lo que nos dice, mis queridos hermanos, en esta mañana. Vamos a encaminar, vamos, mis queridos hermanos, a alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Vamos a alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios y Él te ayudará. Él no te dejará solo. ¿Qué miedo es el que tienes? Créele al Dios Todopoderoso, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente. Créele. La palabra de Dios, lee la Escritura, lee todos los ejemplos que hay de poder de Dios y lee todos los ejemplos que hay de que nunca abandonó a un hombre de Dios. Nunca lo dejó según su propósito, mi querido hermano. Nunca lo dejó según su propósito, mi querido. Cómo alcanzar la bendición con Cristo, en Cristo y sobre la roca. ¿Cómo es? ¿Qué nos quedó en esta mañana? Que debemos hacer su santa voluntad. Gloria a Dios, mis queridos, por esta palabra. Vamos a orarle al Señor en esta mañana tan maravillosa por todo lo que nos ha hablado. Vamos a orarle al Señor. Tenemos nosotros en nuestras manos las decisiones. Tienes la decisión, tú sabes qué hacer. ¿Quieres que Dios te llame hombre prudente? ¿Quieres que Dios te llame mujer prudente? ¿Quieres que Dios te llame joven prudente? Oye la palabra de Dios y haz lo que la palabra de Dios te dice, la voluntad del Padre. Amén. Gloria a Dios por su santa palabra. Vamos a orar en esta mañana, mis queridos, para poner este tiempo en el Señor. Padre eterno, te alabo, te glorifico y te exalto. Te doy la gloria, la honra y el poder a ti, Santo de Israel. Eres maravilloso, Rey eterno, por estas promesas que nos das. Eres maravilloso porque nos muestras nuestro mañana. No tenemos que ir por allá a buscar ni a preguntarle a nadie nuestro futuro. Ya nos lo estás mostrando. Ya nos estás diciendo nuestro futuro de antemano. Gracias, Padre eterno. Gracias, Santo de Israel. Gracias. Pongo, Señor Dios Santo, a la iglesia, a tu iglesia. Pongo a los amigos que nos escuchan, a todos los que están aquí en esta red en tu santa mano, para que tú los bendigas, para que tú los guardes, para que tú los protejas y para que les muestres claramente y contundentemente que es mejor alinearnos a tu santa voluntad. Va a ser siempre mejor alinearnos a tu santa voluntad y veremos un futuro promisorio. Veremos unas bendiciones grandes y maravillosas que van a sobrepasar nuestro entendimiento, Santo de Israel. Aunque vengan tormentas que nos quieran golpear, estaremos firmes sobre la roca. Gloria a Dios por su santa palabra. Gracias, mis queridos hermanos, por este tiempo tan maravilloso. Y vamos a continuar dando unos pequeños anuncios, sencillos pero importantes, para cerrar en esta mañana. Gloria a Dios. Dale hacia adelante, papi, dale, muévelo con la flecha, por favor. Dale para atrás. No, despacio porque no puedo ver dónde estás. Dale. Dale. Ahí, devuélvete. Perfecto, gracias, papi. Bueno, en 8 días continuamos con este estudio y vamos a seguir avanzando a través de la palabra de Dios. Es maravilloso lo que nos está diciendo, no se lo pierdan en 8 días. En 8 días vamos a ir más a la profundidad, aún más de lo que hoy nos habló el Señor, pero vamos a continuar también con la otra cara del que no construye sobre la